Pasito a pasito y casi sin hacer ruido, pero el proyecto de llevar la alta velocidad a Cantabria va sumando etapas. La última, una adjudicación en la redacción de un tramo clave en el recorrido y que se suma a los muchos trabajos y en diferentes fases de todo el trazado entre Palencia y Reinosa. La principal noticia es que el Ministerio de Transportes ha adjudicado la redacción del proyecto de trazado de la línea de alta velocidad entre Alar del Rey y Reinosa por un valor de algo más de 15 millones de euros. Un tramo capital de 44 kilómetros, el último que faltaba llegar a esta fase y que se suma a las diferentes del resto del trazado, que recordemos sufrirá un gran cambio incluso en el recorrido de la línea actual, mientras la parte entre Reinosa y Torrelavega se mejorará y adaptará a los nuevos tráficos y en algunos casos se duplicará la vía. El proyecto del tramo en sí tiene una inversión de 800 millones de euros y definirá el trazado de 51,4 kilómetros con el que la alta velocidad llegará a Cantabria, así como el bypass de acceso a Aguilar de Campoo y la adecuación de su estación, y que se suma a los 5 tramos ya en construcción entre Palencia y Alar del Rey, siendo este último el que completa el corredor y al que se destinarán de forma global 1.700 millones de euros. En paralelo, se avanza en el proyecto de la conexión de Nogales, punto crítico y del que ya hablamos en un vídeo del canal, al suponer el cambio que adelantará hasta 3 años la llegada de los trenes de alta velocidad a Cantabria, un nudo estratégico que también avanza a buen ritmo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Dentro del citado contrato para la redacción del proyecto del trazado de la plataforma entre Alar del Rey y Reinosa, se incluye la remodelación de la estación de Aguilar de Campoo, un paso que supone la fase previa a licitar las obras que, según el estudio informativo, supondrán esa inversión de 800 millones de euros. Dicho proyecto definirá las actuaciones para construir la plataforma del trazado de alta velocidad de 44,4 kilómetros que albergará doble vía de ancho estándar en todo el recorrido y el bypass de acceso a Aguilar de Campoo, de 7 kilómetros de vía única, además de la adecuación de la estación a los servicios de alta velocidad y el aumento de viajeros. También se instalará un cambio de ancho de vía en el entorno de Matamorosa, a las afueras de Reinosa. La redacción de este proyecto ahora adjudicado se aborda mientras avanza la construcción de los otros 5 tramos en que se estructura la línea, que suman 78,4 kilómetros con una inversión de algo más de 386 millones de euros. Palencia Norte de 1,3 kilómetros, Palencia Norte a Musco de 20,8, el tramo a Musco-Osorno de 21,9, el Osorno-Calahorra de Boedo de 20,7 y el de mayor inversión, el Calahorra de Boedo Alar del Rey de 13,7 kilómetros que tendrá una inversión de algo más de 109 millones de euros. Paralelamente también se impulsa la conexión de Nogales, el enlace de 3,2 kilómetros a la altura de la localidad palentina de Nogales de Pisuerga, que una vez esté concluido el trazado de alta velocidad actualmente en construcción, permitirá ponerlo en servicio conectándolo con la línea convencional y así continuar por ella el trayecto hasta Santander y evitar tener que esperar los ya citados 3 años extra en concluir el trazado Alar del Rey Reinosa, del que ahora se ha adjudicado el proyecto. Unos avances que pueden parecer todavía muy tenues, pero que siguen sumando etapas para llevar el tren rápido a Cantabria y que se suman a otros trabajos en la propia Santander o Torrelavega y de los que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.